Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Comité de Inversiones con Fernando Marengo. Fernando Marengo no necesita presentación fundamentalmente porque es una persona, un profesional altamente en los medios, tanto de su participación en el estudio Arriazu como en su incorporación hace ya un tiempo con Bractoro, una empresa dedicada a todo lo que es el asesoramiento y gestión de portafolios de inversión. Como lo hace habitualmente, nos va a acompañar con una presentación donde hará una base del entorno y poco hoy en la Argentina, que es un poco el gran interrogante que tenemos todos. Como siempre, después de la presentación, daremos lugar a un ida y vuelta de preguntas que se lo dejamos habilitados en el chat para que las vayan escribiendo y nosotros lo vamos transmitiendo sobre el final. Pablo, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, Aníbal. Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Un placer estar de nuevo acá. Si les parece, comparto pantalla y vamos empezando. Anda compartiendo. Sí, Por una cuestión si nos dimos esos 5 minutos de tolerancia, hay una previa, y a título así de introducción. De vuelta, has tenido vos y tu equipo, ¿no? Una muy buena capacidad de predicción. En las últimas reuniones veníamos hablando de que la intención del gobierno era, a diferencia de lo que algunos suponían, no devaluar, mantenerse firme en el esquema, digamos, del crawling peg, ir sacando, digamos, paulatinamente algunas trabas, y que eso ayudara al proceso de desinflación, porque hubiera un bien preciado que raramente, pero pasaba a ser el peso. Eso se viene materializando así, ¿vos lo ves de esa manera? a ver, absolutamente. A ver, creo que en la última reunión seguro, en la anterior creo que también. eh, el gobierno, si uno quiere resumir, básicamente planteó un programa de lucha contra la inflación basado en un ajuste fiscal y en una baja depreciación del tipo de cambio, un crawling muy bajo. Y creo que las dos anclas elegidas son las anclas correctas. Básicamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, el objetivo por atrás del programa, más allá de que tiene muchos detalles muy interesantes, el objetivo claramente es, primero, que no haya oferta de peso, eliminando el déficit fiscal, y como ve a a lo largo de la charla, no solamente no hay déficit fiscal, sino que el gobierno está sobrecolocando deuda, o sea, saca poder de compra por el superávit y saca poder de compra porque coloca deuda en términos netos. Y por otro lado, tiene un banco central que también te está esterilizando liquidez, con lo cual, si hay un bien escaso en la economía, son los pesos, y van a seguir siendo los pesos. Yo me acuerdo en la última reunión acá, alguien cuestionaba una proyección con una apreciación del contado con liquidación. Bueno, hoy es mucho más fácil defenderla después que se apreció 200 pesos, ¿no? A ver, pero claramente, digamos, entre comillas, el acierto es básicamente que una economía que no tiene peso, digamos que no está emitiendo peso, y no solamente no emite peso, sino que una economía que está demandando peso, porque después de la devaluación y la inflación, se cayó el poder de compra de los pesos en circulación, entonces está aumentando la demanda de dinero. Para comprar algo real necesitas peso, entonces también te aumenta la demanda de dinero. Y la única forma en la cual la economía puede hacerse de esos pesos es vendiendo dólares. Si nos fijamos de que asumió Milei hasta ahora, pasaron 40 rondas hábiles. Si hacemos un rolling de 40 rondas hábiles históricos, nunca en la historia argentina el Banco Central compró tantos dólares en 40 días. Obviamente, hay un cepo cambiario, las importaciones están siendo financiadas, falta un montón de cosas, obviamente, pero si uno quiere ver la performance del programa hasta ahora desde el punto de vista económico, creo que es muy bueno el resultado hasta ahora. No, digamos, como anticipo, queda muy claro. Te dejo empezar con la presentación y seguramente surgirán algunas preguntas para charlar al final. Dale, gracias, Aníbal.
A ver, primero, a mí me gusta conceptualizar algunas cosas. Creo que vale la pena, creo que alguna vez lo mostré en los comités esto, el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, como cualquier empresa, tiene activos y pasivos. Dentro de los activos tiene reservas internacionales, digamos los dólares que compra el Banco Central, y después tiene crédito. El Banco Central le da financiamiento. ¿Y a quién? Le puede dar al sector público, le puede dar al sector privado el financiamiento. Al sector privado, fundamentalmente el sistema financiero. Y dentro de los pasivos tiene la base monetaria, que es lo que conocemos como dinero, que esa base monetaria o lo tienen los bancos, o lo tienen como encaje los bancos, o lo tenemos nosotros en el bolsillo en la forma de billetes y monedas. Y después hay otros pasivos, que son depósitos que hace el gobierno del Banco Central, pases pasivos, digamos, liquidez que las entidades financieras le ponen al banco, las famosas LELIQ, el BOPREAL, todo esto son pasivos que emite el Banco Central. Y hay un concepto que este crédito interno menos estos otros pasivos que no son la base monetaria, se llama crédito interno neto. Y eso es muy importante el concepto, por eso insisto con el crédito interno neto. Digamos, si uno, digamos, se fija el balance es una identidad contable, no puede estar separado el activo de lo que le pasa al pasivo más patrimonio. Es una identidad, necesariamente tiene que ser igual. Entonces, ¿qué me dice? Que las reservas más el crédito menos estos otros pasivos, reservas más crédito interno neto, lo que tenemos acá abajo, tiene que ser idéntico a la demanda de base monetaria. Y tiene que ser idéntico. O si uno lo despeja, es lo mismo. La variación de reserva va a ser igual a la variación de base monetaria menos la variación de crédito interno neto. Es clave qué está pasando con crédito interno neto. Acá en la columna que estoy marcando acá, es qué pasó con el crédito interno neto desde el 7 de diciembre, que fue la última ronda del gobierno anterior antes que asumiera el gobierno actual, hasta el último dato publicado. Fíjense la contracción de crédito interno neto, una contracción de crédito interno neto fenomenal. Tanto porque cayó el crédito al gobierno, fíjense, por un lado cae el crédito, y por otro lado, porque vía esterilización, el Banco Central está sacando liquidez de la economía. Ahora bien, si yo tengo una contracción de crédito interno neto y por otro lado hay demanda de pesos no porque haya un shock de confianza, sino básicamente porque después de haber acumulado en 2 meses más de 50% de inflación, el poder de compra de los pesos que están circulando cayeron fuertemente. Entonces la economía necesita tener más pesos, demanda más pesos. Fíjense cómo este dato de acá cómo subió la demanda de billetes y monedas en poder del público. Son los billetes y monedas que tenemos en el bolsillo, en la billetera. ¿Por qué esto? Consecuencia de la inflación. Ahora, si el Banco Central no está emitiendo crédito interno neto, o sea, no me está ofreciendo peso, y no solamente eso, sino que está contrayendo peso, está esterilizando, está sacando poder de compra en la economía, y hay demanda de base monetaria, o sea, la economía demanda más pesos, ¿de dónde salen estos pesos? Del único lugar de donde pueden salir es contra acumulación de reservas. Necesito un banco central comprando dólares y que a cambio emite pesos para comprar esos dólares. Hay alguna gente que dice, bueno, esa inflación, esa emisión es inflacionaria. Y no, es un craso error. Digamos, ¿por qué no es inflacionaria? Porque la inflación es cuando yo emito sin que haya demanda. Ahora de golpe, esta emisión que está acá es consecuencia de que alguien necesita pesos y como alguien necesita pesos está dispuesto a darle dólares al Banco Central para a cambio recibir pesos. Si vemos el mismo cuadro de manera semanal, desde que asumió el nuevo gobierno, fíjense, el crédito interno neto toda la semana fue contractivo. Todo el tiempo el banco, digamos, la política monetaria está resultando contractivo. Primero, porque lo estoy dejando de financiar al gobierno, no solamente lo dejo de financiar, sino que en términos netos, digamos, ¿qué le estoy haciendo? El gobierno le está cancelando deuda al Banco Central. Algo inédito, yo diría, para los últimos años de la economía argentina. ¿Y cuáles son los otros conceptos? Intereses, estos son los intereses que tiene que pagar el Banco Central por su política de esterilización. Y uno dirá, bueno, fíjate de nuevo cómo el Banco Central para tener el crédito interno negativo tiene que pagar intereses. Obviamente tiene que pagar intereses
porque saca pesos vía pases pasivos, que es un instrumento de deuda del Banco Central. Ahora, esos intereses, si yo los comparo contra qué está pasando con la inflación, la tasa de interés que paga es menor que la inflación. Entonces, la cuota de interés está cayendo en términos reales. Acá hay otros conceptos y esta es la esterilización. Ahora, fíjense, cada semana el crédito interno neto cae, lo cual quiere decir que no solamente no hay emisión del Banco Central en grandes líneas para financiarlo al gobierno, sino que el gobierno le está devolviendo de créditos que tenía el Banco Central. Entonces, primero, contractivo. Segundo, fíjense la demanda de dinero, tiene estacionalidad, obviamente hay semanas positivas y negativas, pero la demanda de base monetaria viene creciendo. Entonces, ¿cuál es la única forma en la cual se puede abastecer esta demanda de base y esta esterilización que está haciendo vía entidades financieras el Banco Central? Contra la acumulación de reservas. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, obviamente que está yendo por el camino correcto. Volviendo al balance del Banco Central, si uno piensa el balance del Banco Central y vemos oferta y demanda de pesos, que es la contraparte de lo que pasa en el mercado de dólares, uno dice, bueno, la oferta de pesos, ¿de qué depende? ¿Del déficit fiscal o de la compra de dólares? Y la demanda de pesos, de la recomposición de poder de compra. ¿Por qué demandamos pesos? Sí, porque yo en noviembre salía con 5.000 pesos en mi bolsillo y más o menos cubría los gastos de todo el día. Hoy tengo que salir con 8.000 pesos. Entonces, eso de haber pasado de 5.000 a 8.000, esos 3.000 adicionales, bueno, esos 3.000 adicionales es demanda de peso. Lo segundo, el BOPREAL. Y lo tercero acá, atesoramiento, donde en realidad atesoramiento debería tener un signo de interrogación al lado, que uno podría decir, bueno, puede haber demanda de peso, porque la gente piensa que es una buena inversión estar en peso. Y la verdad que si vemos la performance del contado con liqui del último mes, incluso a tasa cero, hubiese sido una gran inversión estar solamente en peso, haber demandado peso. ¿Por qué? Por la apreciación que tuvo el tipo de cambio. ¿Por qué es importante esta oferta y demanda de peso? Porque si yo ofrezco más peso de lo que demanda la economía, tengo un exceso de oferta de pesos, sobran los pesos. Cuando sobran los pesos, voy a demandar dólares oficiales, cae la reserva del Banco Central, voy a demandar dólares alternativos, me presiona la brecha cambiaria, y cuando sube la brecha cambiaria, suben las expectativas de devaluación y se me acelera la inflación. Ahora hagamos el ejercicio al revés. ¿Qué pasa si la oferta de peso es menor que la demanda de peso? Tengo un exceso de demanda de peso. Y si hay exceso de demanda, ¿qué es lo que pasa? En realidad no tengo demanda de dólares oficial, si no tengo oferta. Esto me hace que el Banco Central acumule reservas. Tengo oferta de dólares alternativos. Si hacemos una encuesta acá, estoy seguro que más de uno me va a estar diciendo, sí, yo estoy vendiendo dólares para vivir. Bueno, ¿por qué? Porque si te apreció el contado con liqui y se te aceleró la inflación, bueno, tenés que vender más dólares que antes. Eso te presiona la brecha, pero te la presiona a la baja la brecha. Y en la medida que el tipo de cambio oficial está estable y la brecha baja, las expectativas de devaluación se van reduciendo y el impacto en precio empieza a ser menores presiones inflacionarias. De hecho, esa expectativa de devaluación, si uno ve qué pasó con la curva de ROFEX a lo largo del último mes, de a poco el mercado parecería, no sé si se va convenciendo, pero por lo menos empezó a dudar sobre la posibilidad de una nueva devaluación de corto plazo, algo que hace un mes todo el mundo decía es necesario y se viene una próxima devaluación. Ahora vamos a desgranar esa oferta y demanda de pesos. Vamos a empezar, como la oferta de pesos en Argentina es consecuencia del déficit fiscal, vamos a ver primero el resultado fiscal. Estas barras rojas que son el déficit acumulado de 12 meses en pesos constantes, ajustado por inflación. Fíjense el dato de diciembre, el déficit primario antes de pagar intereses es casi 3 puntos de producto. Esto es 12 meses. Fíjense el flor de ajuste fiscal agregando solo el mes de enero. El déficit cayó de 2,9 a 2,2 del PBI, 0,7 del PBI de ajuste solo por agregar un mes adicional. Y esto como porcentaje del producto. De ese 2,9, fíjense cómo cayó a casi 1,5 del PBI el déficit de los últimos 12 meses. Fenomenal ajuste,
y muchos empiezan a decir, es insostenible. Bueno, vamos a ver cuán insostenible es eso. Si nos fijamos en los 12 meses a enero de este año, que es el último dato publicado, vemos que el resultado después de pagar intereses es 3,6 del PBI. Esto es lo que el gobierno dijo, queremos que sea cero. Se pagó 2,1 de interés, el resultado primario 1,5. Un año antes era 2,5, o sea, agregando solo un mes, le bajaste un punto el resultado primario. Y yo creo que es interesante empezar a ver acá algunas cosas. Fíjense cómo la recaudación en términos del producto está muy baja, 2 puntos del producto abajo que un año atrás. Y algunos de los acá se combinan dos cosas. Uno, si el resultado fiscal de enero es sostenible. Y la segunda, si el fracaso de la ley ómnibus dificulta alcanzar el resultado fiscal de este año. Y ahí el gobierno básicamente lo que está planteando es, yo voy a atacar el gasto de capital, hace un año era 1,6, ahora 1,4, obra pública. Las transferencias a provincias son 0,7 del producto, voy a atacar transferencias a provincia. Déficit operativo de empresas públicas, si yo sumo todo esto, ya estoy en 2,7 del PBI, con un resultado primario de 1,7 y un financiero de 3,6. Y a esto hay que agregarle algo que hablamos varias veces, que es el impacto de la no sequía sobre recaudación, y el impacto sobre los subsidios económicos de dejar o reducir la importación de GNL y reemplazarlo por gas de vaca muerta. Entonces, si uno dice, ¿está en riesgo la meta fiscal del gobierno dada la caída de la ley ómnibus? Yo creo que no. Ahora, creo que no. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno tiene muchos lugares de donde recortar el gasto. Sin embargo, creo que sí hay que mencionar que, que no se haya aprobado la ley ómnibus es mucho más preocupante de mediano plazo, porque la ley ómnibus plantea una serie de regulaciones de la economía que son fundamentales pensando desde el punto de vista fiscal de mediano plazo, la sustentabilidad del equilibrio fiscal de mediano plazo y la necesidad de desregulación que tiene la economía para lograr un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces yo creo que el fracaso de la ley ómnibus en realidad lo que muestra es la gran lucha que hay para evitar eficientizar o incrementar la productividad de la economía argentina. Después vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Se publica el resultado fiscal de enero. El resultado fiscal de enero salió un resultado financiero, luego de pagar 1,5 billones de intereses, de 520.000 millones de pesos, cuando el año pasado había sido un déficit de 540.000. Mejoró el resultado 1 billón de pesos. Si le sacamos los intereses, el año pasado había un déficit de 200.000 millones, este año hubo un superávit de 2 billones. Mejoró 2,2 billones el resultado primario. ¿Cómo? En parte porque subió la recaudación, 257%. Ahora, si lo comparo contra inflación, casi que se mantuvo en términos reales. Pero fíjense, el gasto aumentó 115%, se recortó el gasto primario 40% en términos reales. Y cuando uno empieza a desagregar ese gasto primario, las prestaciones sociales, donde acá están las jubilaciones y los planes sociales, perdieron 30 puntos de poder de compra contra la inflación, subsidios económicos 64%, esto es salario 28%, transferencias a provincia cayó 72% en términos reales y otros gastos corrientes 30%. Gasto de capital, que esto es obra pública fundamentalmente, casi 90% de recorte. Obviamente que esta evolución del gasto primario es insostenible, claramente. Ahora, el gobierno no necesita este nivel de superávit primario o de superávit financiero para lograr su objetivo de no tener déficit a fin de año. Claramente, el gobierno tiene y debe aflojar en lo que es fundamentalmente jubilaciones, le tiene que dar un ajuste, claramente eso va a hacer que el gasto aumente. Cuando el gasto aumente vas a perder parte del superávit primario y del superávit financiero, pero todavía es cumplible el objetivo del gobierno de tener un resultado financiero cero. Obviamente, pensar que la contracción del gasto en términos reales va a seguir a un ritmo del 40%, yo diría casi infantil pensar eso.
Obviamente va a haber recuperación de gastos, sobre todo lo relacionado con prestaciones sociales, pero eso no impide que el gobierno pueda lograr su meta de resultado financiero equilibrado a fin de año. Ahora, sobre ese resultado financiero, fíjense acá en el cuadrito de abajo, durante el mes de enero al gobierno le vencían 3.2 billones de deuda y colocó 5.3 billones. O sea, en términos netos, sacó 2.2 billones de pesos. Entonces, el gobierno, por un lado, recauda y gasta menos de lo que recauda. ¿Qué está haciendo? Está sacando poder de compra. Por otro lado, el gobierno está colocando deuda, saca pesos de la economía, mucho más de lo que vence. Entonces, tengo un gobierno que me está tirando peso por dos sectores de la economía. Entonces, primera cosa, tengo una política fiscal muy contractiva y contractiva desde el punto de vista monetario, pensando en qué pasa con los pesos, muy contractiva desde el punto de vista monetario. Y fíjense cómo viene el 18 de febrero, que teniendo en cuenta la licitación de la semana pasada y el vencimiento de mañana. Había vencimiento por 2.6 billones y se colocó 4.9. O sea, a mediados de febrero ya esterilizó más que lo que había esterilizado en enero. Entonces, ¿cómo sigue la situación? Recontra contractiva desde el punto de vista monetario. El gobierno saca plata porque tiene superávit y el gobierno saca plata porque coloca deuda por encima de los vencimientos. Ahora bien, esto es lo que pasó con la recaudación en enero. El total de la recaudación cayó 4% en términos reales. Los impuestos asociados al PBI, donde esto es fuertemente relacionado con participación, cayeron 30 puntos casi en términos reales. Pero acá hay una de las dinámicas que empezamos a hablar ya hace meses. Este gobierno, entre la devaluación y un año de no sequía como la del año pasado, fíjense lo que empieza a pasar con la recaudación de comercio exterior. Crece 100% en términos interanuales. Entonces, si esto uno lo va proyectando a futuro y dice, la ganancia cambiaria la vas a seguir teniendo interanual y te va a empezar entre una cosecha mucho más importante que la del año pasado, esta recaudación va a crecer fuerte. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esta recaudación no se coparticipa y esta es la que se coparticipa. Entonces, ahí empieza la disputa entre nación y provincias. Para que tengan una idea, este gráfico muestra la tasa de variación interanual en lo que se llama por coparticipación amplia. Son todas las transferencias automáticas de recaudación nacional a provincia. Si uno se fija, desde enero del año pasado, todos los meses cayó en términos reales contra el año anterior, salvo marzo y agosto. Pero fíjense cómo a partir de septiembre, cuando se aceleró más la inflación, se empezó a deteriorar más fuertemente esa coparticipación. Si uno se fija los últimos 4 o 5 meses, la transferencia de recursos automática de nación a provincia cayó 12% respecto a la inflación. O sea, las provincias reciben más pesos automáticamente, pero esos pesos representan menos poder de compra. Ahora, ¿cuán importante es eso para las provincias? La verdad que la información que publica la Nación de Provincia es bastante vieja. Recién el último dato publicado es segundo trimestre del año pasado, pero si uno agarra el año, al segundo trimestre del año pasado, y se fija los ingresos de las provincias, fíjense, del total de ingresos de las provincias, solo el 30% son tributarios de origen provincial. Ingresos brutos, automotor, renta, solo 30% para el total de las provincias. 46% viene de origen nacional, donde acá claramente está la coparticipación, porque estos son los tributarios. Y después hay otras formas de ingreso que son las regalías, dependiendo de la provincia más importante o menos importante. Pero lo que estamos diciendo, a nivel provincia, casi la mitad de los ingresos depende de lo que le transfiere la nación. Pero si lo vemos por provincia, hay provincias, bueno, como jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires, donde 80% de su ingreso son de origen provincial, pero hay otras provincias, las más chicas generalmente, Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, donde el ingreso provincial representa más o menos 10% del total de la recaudación. Y el resto, bueno, todo esto son recursos que transfiere la nación.
Entonces, si ese recurso que me transfiere la nación está cayendo entre 10 y 15% en términos reales, claramente las provincias están teniendo una pérdida del poder de compra en su recaudación. Hay algunas provincias como Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego y Chubut, donde tienen fuerte transferencia en forma de regalías. Y esto para generar debate no más. ¿Por qué Córdoba, que es el principal productor de soja, tiene que coparticipar, no solamente coparticipar, sino pagar retenciones que no recibe nada a cambio? Y las provincias que son productoras de petróleo, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, se quedan con todas las regalías y no se coparticipa, ¿no? Por lo menos como para generar un poco de debate en toda la discusión argentina. Y este es el resto de impuestos. O sea, claramente las provincias más grandes dependen mucho de la recaudación propia, mucho más relativamente. Las provincias chicas dependen mucho de la nación. Y después las provincias que son productoras de hidrocarburos tienen muy fuerte ingreso en concepto de regalía, con lo cual uno diría, bueno, son eventualmente las menos perjudicadas. Ahora, ¿cuál es la situación de las provincias? Tienen la caída de coparticipación en términos reales, tienen la caída de las transferencias discrecionales. Yo les mostré en enero que en realidad las transferencias del gobierno a la nación se mantuvieron en términos nominales. O sea, perdiste en términos reales toda la inflación acumulada el último año. Tenés el recorte de obra pública, donde el recorte de obra pública no es transferencia de dinero, pero es transferencia de poder de compra. Porque si yo voy a hacer un puente en Santiago del Estero en vez de en Córdoba, yo estoy transfiriendo poder de compra a Santiago del Estero, estoy pagando sueldo, estoy contratando gente, la gente consume ahí, tengo una serie de cosas que de alguna forma es mayor poder de compra, no en la forma de dinero, pero sí mayor poder de compra. Sobre eso, el gobierno recorta los subsidios al transporte y después, a fin del año pasado, se venció el fondo de incentivo docente y el gobierno dice, bueno, se venció el fondo de incentivo docente, no tengo por qué pagar. La semana pasada, cuando se iba a invitar el comité me preguntaban, ¿y qué título le ponemos? Y yo digo, estamos enfrentando lo que se llama the War of Attrition, la guerra de desgaste. Hay un economista italiano, Alesina, que escribió mucho sobre políticas públicas y en uno de sus papers quizás más conocido, habla cómo cuando vienen los procesos de ajuste, cuando la economía tiene que enfrentar un proceso de ajuste, empieza la guerra de desgaste. En la guerra de desgaste nos sentamos todas las partes involucradas digamos, en ese proceso de ajuste y todos empezamos a decir, no, no, yo no ajusto, que ajuste él. Y él, no, no, yo no ajusto, que ajuste él. No, yo no ajusto, yo no ajusto, yo no ajusto. Históricamente, ¿por dónde se corta el eslabón? Pues la cadena por el eslabón más débil. Históricamente, cada vez que hay un proceso de ajuste, ¿quién lo paga? Lo paga el jubilado, lo paga el empleado no sindicalizado, el informal, el tenedor de peso, el que tenía depósitos. Cada vez que hay un proceso de ajuste, la cadena se corta por ese eslabón más débil. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? El gobierno está planteando, en el caso puntual de las provincias de alguna forma le tiraron abajo la ley ómnibus, que tenía la búsqueda de reducir el déficit fiscal subiendo impuestos. Entonces la respuesta del gobierno fue, ok, ¿no querés que suba impuestos? Vas a tener que recortar gastos. Entonces básicamente lo que estamos enfrentando hoy es esa guerra de desgaste para ver quién paga y quién no paga el ajuste, o quién minimiza el pago de costo del ajuste y quién no lo puede minimizar. Ahora, ¿qué particularidad tiene esa guerra de desgaste? Que de golpe aparece un gobierno que dice que no lo pague el eslabón más débil, o por lo menos no solo el eslabón más débil. Entonces se empieza a enfrentar con las provincias, se empieza a enfrentar con los sindicatos, se empieza a enfrentar con todo el sector privado prebendario. Entonces, claramente, lo que se está intentando es que el ajuste se distribuya sobre toda la sociedad y que ese ajuste que se distribuya sobre toda la sociedad, obviamente tiene respuesta del otro lado, donde nadie quiere ajustar. Entonces, esa es la guerra de desgaste que estamos enfrentando estos días y que era obviamente esperable. Cada vez que ocurre una necesidad de ajuste en cualquier país del mundo, empiezan los distintos poderes a tratar de evitar ser los que pagan ese costo del ajuste. Entonces, por el lado de la evolución fiscal, uno diría,
fuerte ajuste fiscal que fue a superávit, entonces el gobierno recauda más de lo que gasta, en términos netos está sacando poder de compra, está sacando pesos de la economía. Segunda cosa, el gobierno está colocando más deuda de la que vence. Entonces, de nuevo, está sacando más pesos de los que inyecta vía vencimientos de deuda, que saca pesos de la economía. Entonces, fiscalmente, fuerte contracción de peso. Ahora, si uno va por el lado de la demanda, ¿qué es lo que está pasando con la demanda? Esto se lo mostré, creo, en algún momento, y era parte del sustento a la idea de que había que el peso iba a ser un bien escaso. Estos son los billetes y moneda que hay en la economía en términos del PBI. O sea, para el tamaño de la economía argentina, todos los billetes y monedas físicos que están dando vuelta, ¿cuánto representan? Están en nivel mínimo, peor que la salida de convertibilidad, parecido a la hiperinflación de los principios de los 90. Acá le sumo los depósitos en pesos y acá le sumo los depósitos en dólares. ¿Por qué le sumo los depósitos en dólares? Porque si bien acá no hay tantos depósitos en dólares, durante los 90, al ser el sistema bimonetario, mucha gente en vez de tener depósito en pesos tenía depósito en dólares y era parte de la monetización. Si yo me fijo en el nivel de monetización, piensen en la monetización como el capital de trabajo de la economía. Siempre decimos que el sistema financiero argentino es meramente transaccional. O sea que el que tiene pesos en Argentina o pesos en un banco es solamente porque los necesita por temas operativos, por temas transaccionales. Entonces, fíjense lo que le pasó al capital de trabajo en términos reales. Fuerte caída de ese capital de trabajo en términos reales. Si yo me fijo, es a nivel similar a la explosión de la convertibilidad, y si no, me tengo que ir a la hiperinflación de los 90 para encontrar tan bajo nivel de monetización en la economía. ¿Y qué es lo que decíamos? Y es posible que empiece a crecer la demanda de pesos, no porque haya confianza ni porque haya nada extraordinario, sino porque los pesos que tengo en el bolsillo no me alcanzan para tomarme un taxi y almorzar, y yo tengo que seguir tomando un taxi y almorzar. Por ahí no completamente, pero en parte. Entonces, ¿qué hago? Recompongo esa demanda de dinero. Esto es la evolución de los billetes y moneda en poder público de la devaluación. Fíjense cómo viene subiendo, y esto es lo que viene pasando con los depósitos privados, que tiene estacionalidad, subió, se estancó y ahora de nuevo está subiendo, ahora de nuevo afloja, pero claramente esto es una tendencia. Si uno se fija la suma de billetes y moneda más depósitos del sector privado y hace un índice igual a 100 el 12 de diciembre hasta acá, aumentó 40% la monetización de la economía en términos nominales. Está bien, ustedes me van a decir, bueno, sí, pero por la devaluación y la inflación, obviamente. Entonces, si yo tengo un gobierno que fiscalmente me saca peso, que coloca más deuda que la que vence, me saca peso, y por otro lado yo necesito tener más peso en el bolsillo, la pregunta es, ¿de dónde van a salir los pesos? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que sustentaba lo que uno venía planteando de, y ojo, el tipo de cambio se puede apreciar, que la brecha va ahí a la baja. ¿Por qué? Porque faltan pesos en la economía. ¿Cómo se satisface la demanda de pesos? Vía acumulación de reservas. Si yo necesito peso y el Banco Central no lo emite para financiar el déficit fiscal, la única forma de tener esa emisión de peso es llevándole dólares al Banco Central y que el Banco Central me dé a cambio peso. Esta es muy chiquito el gráfico, pero es la compra la intervención diaria en el mercado de cambio del gobierno. Pero este es el acumulado de 40 días móviles. Fíjense, desde que asumió Milei viene comprando más de 7.000 millones de dólares en el mercado de cambio. Y fíjense, desde 2003 hasta ahora, haciendo 40 días móviles, nunca se llegó a ese nivel de compra de reserva en 40 días. O sea, la acumulación de reserva es récord histórico. Acá era el dólar soja 1, no llegó a estos niveles. Obviamente, estamos con cepo, las importaciones se financian hasta 120 días. Hay gente que dice, no, bueno, pero si vos me abrís el cepo, hay un montón hay un montón de gente que quiere girar utilidades y dividendos. De nuevo, siempre hagan la siguiente pregunta: ¿y de dónde van a salir los pesos? Que hay mucha gente que dice, no, hay utilidades y dividendos retenidas, entonces cuando vos liberes el cepo, toda esa gente va a querer comprar dólares. ¿Con qué peso va a comprar los dólares? Entonces, de nuevo, si uno piensa la dinámica que va teniendo
el mercado monetario y como contraparte el mercado de cambio, la verdad que en la medida que se sustente este programa de escasez de peso y que hay remonetización de la economía por temas inflacionarios, el bien escaso claramente va a ser el peso en esta economía. Si nos fijamos, desde que asumió Milei hasta ahora, aumentaron un poco más de 5.000 millones de dólares las reservas brutas. Pasó de 21.200 a 26.500. Pero fíjense que se pagó 1.000 millones de dólares de deuda. Con lo cual, si yo me fijo qué le pasó a las reservas netas, eran negativas en 11.500 millones de dólares, ahora son negativas en 5.000 millones de dólares. Mejoró casi 6.500 millones de dólares las reservas netas. Y las netas líquidas pasó más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué tenés? Bueno, obviamente, todavía seguís con un nivel de reservas netas negativa. Ya mucha gente dice la dolarización y imposible dolarizar con reservas netas negativas. El presidente sigue insistiendo que en algún momento, puede ser que en algún momento, pero con este balance de Banco Central claramente no se puede dolarizar. Ahora, ¿qué sí se ve? Bueno, cómo se empieza a revertir la situación de reserva. Dicho eso, esto es la evolución de los depósitos, de los préstamos en comparación con los depósitos del sector privado. Y lo que trata de mostrar esto es qué está haciendo el sistema financiero con la liquidez. ¿Y qué ve uno? Esto es una serie desde diciembre del 2022 hasta ahora. Se ve que desde fin del año pasado hasta ahora hay alguna recuperación marginal del crédito. Digamos, como que está subiendo más los depósitos suben más los créditos que los depósitos. Y fíjense, para el sector privado, también en el margen, como que están subiendo más los préstamos que los depósitos. Y en eso es importante marcar una cosa, que es importante, a ver, cuando uno dice, ¿y cómo se va a dar la recuperación de la economía esta? Bueno, la recuperación de esta economía hay que pensarla, que parte va a ser estabilización de los salarios reales y alguna recuperación, pero lo que va a empezar a ser importante es, primero, que hoy tengo un sistema financiero que toma depósitos y se lo presta al Banco Central o al gobierno, comprándole bonos. De golpe, si el gobierno deja de tener déficit, resulta que el gobierno no tiene para qué colocar deuda. Entonces, si el gobierno no coloca deuda, la pregunta es, ¿qué van a hacer los bancos con toda esa liquidez que antes se la daban al gobierno y ahora el gobierno no la necesita? Entonces, primer cosa, podría, en un escenario bueno, podría subir la capacidad prestada. Pero la segunda cosa interesante a pensar es lo que se llama la carga frontal. ¿Qué es la carga frontal? Cuando la tasa de inflación es muy alta, alguien, digamos, un banco, cuando da un crédito, pone una tasa de interés muy alta. ¿Por qué la tasa de interés es muy alta? Porque lo que se busca es con esa tasa de interés acelerar de forma encubierta parte de la amortización de capital del crédito. O sea, ese nivel de tasa extraordinaria, de alguna forma, le permite al acreedor a amortizar más rápidamente el capital. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con esa tasa de interés tan alta, el costo de la cuota es muy grande. Y cuando el costo de la cuota es muy grande, y yo lo relaciono con los ingresos de la economía, la población elegible para un crédito es muy chica. Muy poca gente puede tomar un crédito. Ahora pensemos por un momento que baje la tasa de inflación. Si baja la tasa de inflación, va a bajar la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, se achica el costo de la cuota, y si se achica el costo de la cuota, hay más gente que es elegible para tomar crédito. Ahora piensen en una dinámica, eventualmente, después veremos probabilidades y si se puede dar un escenario o el otro. Piensen en ese escenario donde tengo un sistema financiero que antes tomaba depósitos y lo prestaba el gobierno y ahora el gobierno no necesita que le preste plata al sistema financiero, con una combinación que eventualmente te baje la inflación, te baje la tasa de interés, te baje la carga frontal, con lo cual tenés más universo elegible para tomar crédito. Bueno, esto va a ser una variable a seguir claramente, qué va pasando con el crédito del sector privado, pero antes el sistema financiero, que funcionaba por cuenta y orden del sector público, digamos, de golpe, si el gobierno tiene superávit, no tiene por qué seguir colocando deuda ahí.
Inflación versus el ajuste de precios relativos. Salió el dato de inflación 26, interanual 254%, fenomenal dato de inflación, digamos la tasa interanual, una cosa espeluznante tener estos niveles de inflación, con 20%. Ahora ese 20%, primera cosa llamativa, regulados creció casi 27, la núcleo 20 y estacionales 16. ¿Qué es lo que más sube? Regulado. ¿Por qué? Porque es justamente lo opuesto que venía haciendo el gobierno anterior. Si nos fijamos interanual, la inflación fue 254, pero regulado crecía menos, 213, porque era la forma que tenía el gobierno anterior de tratar, entre muchas comillas, de controlar la inflación. La hacía, fijaba el precio de la nafta, el precio de la prepaga, el precio del teléfono, la tarifa de gas, de luz, de electricidad, todo. ¿Para qué? Para tratar de controlar, entre comillas, la inflación. Entonces, ¿qué hacía? Y que los precios regulados se fuesen retrasando. Ahora, ¿cuál es el desafío? Uno de los desafíos de este gobierno, el ajuste fiscal. El segundo, la recomposición de precios relativos. Claramente tienen que subir más los regulados en desmedro de los otros precios de la economía. Ese es un cambio de precios relativos. Tiene que subir otro, o tiene que subir uno, y los otros tienen que subir menos. Si nos fijamos qué le pasó a los precios regulados respecto a la inflación núcleo, desde que perdió Macri la PASO de 2019 se empezaron a retrasar. Acá asume Alberto Fernández, se profundiza el retraso. Acá asume Massa, primero lo estabiliza y en la última parte fuerte deterioro de precios relativos, de los precios regulados, y el dato de enero se empieza a ver alguna recuperación en el margen. Esto sería esperable que siga subiendo. ¿Cómo? Y con la suba de transporte, con la suba de electricidad, con la suba de gas, todo esto, vamos a empezar a ver recomposición de esos precios regulados. Cuando uno quiere explicar la inflación del mes de enero, este es el modelo de inflación que tenemos nosotros, el 20,6%. Fíjense, los precios que más subieron en la economía fueron los bienes importados. ¿Por qué? Por la depreciación del tipo de cambio oficial y porque también te subió el tipo de cambio paralelo. Estos, recuerden, son promedios de mes. Si uno se fija entre puntas, digamos 31 de diciembre contra el 31 de enero, el tipo de cambio oficial se movió 2%. Ahora, si yo me fijo el promedio de enero contra el promedio de diciembre, creció casi 30%. Y el paralelo creció un poco menos, el contó con liquidación. Ahora, los precios que más subieron en la economía son los bienes importados. Ahora hagamos el siguiente ejercicio pensando en febrero. Si esto se mueve al 2% y esto se mueve no solo al 2%, sino que se está apreciando, o sea que es negativo, ¿qué le va a pasar a estos bienes? Y van a crecer mucho menos. Y a los bienes exportados también van a crecer mucho menos. Entonces, esta parte de la canasta de precios, uno dice, va a empezar a crecer mucho menos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué va a pasar con la inflación? Y viendo el modelo de precios de corto plazo, ya tenés que todo lo que es comercializable internacionalmente, su tasa de variación se va a desacelerar fuerte. ¿Qué es lo que va a subir? Claramente, servicios públicos, que es lo que está relacionado con tarifa, y esto que se dice no transables. ¿Qué es lo que no transable? Son aquellos bienes que se producen y se consumen internamente. Que yo no los puedo ni exportar ni los puedo importar. ¿Qué particularidad tienen estos no transables? Que cuando yo tengo una fuerte caída de actividad económica, la demanda de estos bienes cae fuertemente. Entonces la pregunta es, ¿qué margen tienen para subir precios? Generalmente lo que ocurre con estos precios es que empiezan en pos de continuar con la actividad comercial y seguir vendiendo, necesitan resignar margen. Entonces, cuando uno va proyectando la tasa de inflación, lo que uno dice es que todo exportable e importable va a crecer mucho menos porque el tipo de cambio oficial está depreciando bajo y se está apreciando el paralelo y la brecha me está cayendo. Servicios públicos a justo. Y los no transables dependen mucho de actividad económica, con lo cual con la recesión que enfrenta la economía también va a presionar poco. Entonces, si uno proyecta inflación, uno dice, se va a seguir desacelerando la tasa de inflación. Cuando vemos cuál es el termómetro del programa, yo en la charla anterior había empezado y le había dicho, el termómetro del programa, ¿cuál iba a ser? La brecha. Esta es la evolución del tipo de cambio oficial, la devaluación que hizo Massa en su momento, esta es la devaluación que hizo Milei cuando asumió,
y este es el crawling del 2%, esta es la evolución del control con liquidación, y esta es la brecha cambiaria, donde vamos a centrarnos un poco más en el corto plazo, este gráfico, este es el tipo de cambio oficial, la devaluación de 367.800 que hizo inicialmente el gobierno, este es el control con liquidación, que había llegado a superar los 1.300 pesos por dólar. Bueno, ayer el viernes ya había roto los 1.100. Y esta es la brecha que había llegado a superar ampliamente el 50%, hoy la brecha está bajo el 40%. Entonces, y uno dice, ¿y esto por qué pasó? Porque no hay peso. Entonces, de nuevo, cuando uno piensa qué está por detrás de todo esto, bueno, claramente un programa que el que lo diseñó entiende la necesidad de bajar la inflación, que para bajar la inflación no puedo tener déficit fiscal, para impedir la emisión de peso, necesito estabilizar el tipo de cambio oficial y necesito que la brecha cambiaria vaya a la baja. Porque si la brecha cambiaria crece, me genera expectativas de evaluación y se me mete la inflación. Bueno, cuando uno empieza a ver los detalles del programa, que ya lo habíamos empezado a ver el 12 de diciembre, uno decía, lo que se está planteando es lo correcto, es lo que necesita Argentina para estabilizar la situación macroeconómica, que es eliminar déficit, estabilizarme el tipo de cambio oficial, y con esas dos cosas vas a lograr que la brecha vaya a la baja. ¿Y qué estamos viendo? Y que el modelo está, que el esquema planteado está dando resultados. Acá empieza uno de los grandes cuestionamientos que tiene el mercado. Es insostenible el crawling al 2%. ¿Y qué es lo que plantea el mercado? Esta es nuestra proyección de la evolución del tipo de cambio real. Y nosotros terminamos en diciembre en el escenario positivo, optimista, absurdo, como lo quiera llamar cada uno, con un tipo de cambio real mucho más apreciado el que tuvo, yo diría, todo el gobierno anterior. Estaríamos en niveles de lo que le pasó al gobierno de Macri antes que le explote el tipo de cambio. Entonces mucha gente dice, este tipo de cambio es insostenible. En abril, que es por acá, cuando vamos a alcanzar el nivel de noviembre, hay que devaluar de nuevo. Y acá, como a uno le gusta ser opositor a lo que piensa la inmensa mayoría, yo no digo solamente que no se va a devaluar, sino que sería un error devaluar. ¿Por qué sería un error devaluar? Primera cosa, ¿podemos decir que este punto de acá es igual a este? Obviamente, el nivel es lo mismo. Ustedes me van a decir, sí, fíjate, acá el tipo de cambio real de masa estaba recontrapreciado, entonces acá, como el nivel es el mismo, por un silogismo, también está recontrapreciado. Ahora, ¿cómo se dio esta apreciación del tipo de cambio real de masa? ¿Qué le ocurrió al gobierno anterior? Tenía un déficit fiscal que se financiaba emitiendo pesos, pesos que nadie quería tener en el bolsillo, entonces eso me generaba inflación, y como el gobierno quería, entre comillas, luchar contra la inflación, ¿qué es lo que hacía? Me congelaba los precios y me armaba una flor de distorsión de precios relativos. Ese era este tipo de cambio real de acá. Ahora, si yo digo el tipo de cambio real de acá, ¿qué va a ser? Va a ser el tipo de cambio real, que a diferencia de acá, que tenía un déficit creciente, este va a ser con equilibrio fiscal. Y este de acá, que tenía una distorsión fenomenal de precios relativos, este lo va a hacer corrigiendo precios relativos. Entonces, ¿puedo decir que el tipo de cambio real es lo mismo con déficit fiscal, emisión de peso, inflación acelerando y distorsión de precios relativos, que con ajuste fiscal y corrección de precios relativos? Para mí, definitivamente, es imposible de comparar las dos situaciones. Entonces, cuando alguien me dice, sí, el tipo de cambio va a ser el mismo, hay que devaluar, yo digo, por lo menos es un pensamiento, un análisis liviano, por lo menos. Avancemos un poco más. ¿Qué particularidad tiene además la economía argentina? Que pensamos en dólares. Entonces, cuando se mueve el tipo de cambio, el exportador y el importador ajustan inmediatamente los precios en pesos. Ahora, cuando se mueve el tipo de cambio, el no transable, lo que habíamos dicho hace un rato, que es el que se produce internamente y se consume internamente, también quiere recomponer su ingreso en dólares. ¿Por qué? Porque pensamos en dólares. Yo hago una encuesta acá y le pregunto, ¿cuánta plata tenés ahorrada? ¿Cuánto cuesta tu casa? ¿Cuánto?
probablemente el 100% me va a dar la respuesta en dólares. ¿Y por qué la damos en dólares? Porque nuestra unidad de cuenta es el dólar. Entonces, cuando se mueve el tipo de cambio, ¿qué hacemos todos? Todos queremos ajustar nuestro ingreso en dólares. Entonces, por eso, este grafiquito que ya se lo mostré otra vez, cada vez que Argentina devalúa, rápidamente esa devaluación pasa a precio y volvemos, estos son meses, cantidad de meses, más temprano que tarde al mismo tipo de cambio real que antes. Entonces, de nuevo, decimos, no, en abril hay que devaluar. Y cuando si devalúo en abril, ¿qué va a pasar? Y va a volver a pasar precio la devaluación. ¿Y qué vamos a decir en julio? Y ahora hay que devaluar de nuevo. Y después en septiembre vamos a decir, no, ahora hay que devaluar de nuevo. Y esa es la historia de Argentina. La historia de Argentina es una devaluación atrás de la otra, tratando, entre comillas, de mejorar la competitividad. Y lo único que hacemos es darle una bocanada de oxígeno de corto plazo, pero que esa bocanada de oxígeno se pierde rápidamente porque empiezan a subir los precios inmediatamente después de la devaluación para recomponer los ingresos en términos de dólares. Esta es la devaluación del 75, el Rodrigazo, este es el 89, la hiperinflación, este es el 89, segunda hiperinflación, este es noviembre del 90, noviembre del 2001, noviembre del 2013, noviembre del 2015, abril del 18. Y esta es la proyección que tenemos ahora en proyección, el escenario positivo, el ejercicio de proyección de un escenario positivo. De nuevo, pensar que yo voy a devaluar y esto no va a pasar a precio, en Argentina no ocurre. Hay muchos colegas que dicen, en realidad Argentina tiene que tener un objetivo de tipo de cambio real alto. La primera pregunta es, ¿cómo hago para tener ese tipo de cambio real alto cuando yo devalúo y pasa a precio? Bueno, la única forma de tener ese objetivo de tipo de cambio real alto es que la pobreza sea 90% en Argentina. Porque cada vez que el tipo de cambio real es alto, lo que estoy diciendo es que los salarios son bajos. Entonces, si la meta es tener un tipo de cambio real alto de manera sostenida, lo que estoy diciendo es, quiero tener salarios miserables de manera sostenida. Entonces, ¿qué necesito? Tener 90% de pobreza. Más allá del desafío de que seguramente, mientras tanto, la economía se te va a dolarizar. De hecho, como ya ocurre, como ya, digamos, se va a profundizar el proceso de dolarización que ya existe hoy en Argentina. Para que tengamos una idea, los argentinos tenemos más o menos 450.000 millones de dólares de ahorro financiero. 20.000 lo tenemos en Argentina, los otros 430.000 están fuera de Argentina. Entonces, cuando a mí me dicen dolarizar, la economía ya se dolarizó. Existe un peso que se usa para algunas transacciones que son básicamente pagar impuestos, pagar salario y no mucho más que eso. Todo el resto de la economía ya está dolarizado. Entonces, pensar que puede haber una devaluación exitosa sería un error. Pero además sería un error porque si el gobierno decide en abril, porque mucha gente dice hay que devaluar de nuevo, mover el tipo de cambio 20%, supongamos, ¿qué le va a pasar a la inflación? Va a crecer 20%. Entonces, toda la lucha que está llevando el gobierno para tratar de controlar la inflación se va pues, cae por tierra. ¿Por qué? Porque inmediatamente ese programa antiinflacionario ya fracasó. Y no solamente eso, sino que la devaluación del 20% va a pasar a precio en 2 meses y al cabo de 2 meses vamos a decir de nuevo, no, ahora hay que devaluar de nuevo. Claramente, competitividad en Argentina no se gana devaluando. Si llega a haber un programa exitoso en Argentina, cuando los países tienen procesos exitosos, lo que ocurre es que le empiezan a entrar capitales. Cuando le entran capitales, empieza a crecer más el precio de los bienes no transables que los transables. Suben los salarios. Y cuando suben los salarios, claramente eso se traduce en una apreciación del tipo de cambio real. Fíjense lo que le pasó a Chile con su proceso de estabilización de la economía. Se le apreció el tipo de cambio real. Israel lo mismo, México lo mismo. Entonces, la apreciación del tipo de cambio real en un país que piensa en dólares es inevitable. Y en un país que hace una política económica exitosa, no digo que sea Argentina, lo que estoy diciendo son casos de Chile, Israel y México, también se te aprecia el tipo de cambio real. Si queremos hablar de competitividad,
en realidad, ¿qué es lo que hace el tipo de cambio? El tipo de cambio me genera, cuando yo devalúo, el cambio de precio relativo entre el precio de venta de mis bienes y el precio de los insumos transables y no transables. Sobre el P&L de una compañía, la devaluación me impacta solo en esta parte. Pero ¿qué más tengo? Yo tengo costos laborales, tengo presión tributaria, tengo el costo financiero, tengo costo de logística, costo de transporte, costo... A ver, cuando vamos a hablar de competitividad, siempre nos centramos en el tipo de cambio y de nuevo, solamente me afecta el P&L de esta parte de la compañía. Ahora, todo esto son otros costos que justamente son los que se está tratando de enfrentar con la ley ómnibus o con el DNU, es tratar de bajar los otros costos que tiene la economía argentina y que es la forma en la cual vas a tratar, a ver, creo que es la forma correcta de enfrentar los problemas de competitividad que tiene la economía argentina. Si uno, históricamente el World Economic Forum hacía un índice de competitividad, lo discontinuó con la pandemia y ahora hay una universidad europea que está haciendo lo mismo y releva 65 países en el mundo. La última publicación fue de 2023. Sobre esos 65 países en el mundo, Argentina está penúltimo en competitividad, le ganamos solamente a Venezuela. Ahora, si alguien piensa que eso se va a resolver devaluando, bueno, creo que es mejor ver los libros de historia de Argentina que empezar a decir, ahora necesitamos devaluar de nuevo para generar competitividad. La competitividad se va a lograr por los otros componentes del estado de resultado de una compañía. Obviamente, si yo tengo un gobierno que ajusta fiscalmente, que saca poder de compra de la economía, tengo un gobierno que coloca más deuda de la que vence, me saca poder de compra, tengo un sistema financiero que la política monetaria del Banco Central a través del sistema financiero es que toma más depósito de lo que expande crédito, es contractivo. Entonces, claramente la contraparte de esto es la recesión. Si uno dice, ¿cómo viene evolucionando el programa? Y yo diría, el programa viene evolucionando muy bien, incluso por ahí hasta mejor de lo esperado. Y mucha gente dice, no, bueno, pero la recesión, era obvio que iba a haber una recesión. ¿Alguien se imaginó que un programa de ajuste no iba a generar recesión? Bueno, de nuevo, era obvio que iba a pasar lo que está pasando. Obviamente, cuando uno la anticipa, uno dice, sí, sí, viene una recesión. Ahora, cuando uno la tiene que vivir a la recesión, es mucho más traumático que decir se viene una recesión. Estos son algunos de los indicadores de actividad económica que van saliendo mensualmente. Salió el PBI de noviembre, antes que asuma el gobierno, ya había caído 1,4% contra octubre. Producción industrial, dato de diciembre contra noviembre, cayó producción industrial 5,4%, construcción casi 9%. Supermercado en noviembre 0,3%. Shopping center 17,5%, producción de autos 35%, venta de autos 15%, producción de gas 7%, confianza 10%, despacho de cemento 20%. Obviamente, esto es la contraparte del programa económico. El programa económico es, tengo un paciente en terapia que lo tengo que estabilizar. ¿Qué tengo que hacer? Para estabilizarlo tengo que estabilizar las variables nominales. ¿Qué hago? Un fuerte apretón fiscal y monetario para que no haya pesos en la economía. Y no hay peso en la economía. Entonces, como no hay peso en la economía, no hay peso para comprar dólares ni para comprar contado con liqui. Entonces, eso hace que el Banco Central acumule dólares y que la brecha baje. Ahora bien, no hay pesos para comprar dólares, pero no hay pesos para comprar auto, no hay para comprar moto, no hay para comprar cemento, no hay para comprar, no hay pesos para nada. Entonces, eso es la recesión económica y que obviamente era esperable esa recesión. Cuando uno dice, ¿y hasta cuándo va a durar esto? A ver, ya también hace meses venimos anticipando algo. Esto había sido la sequía 2008-2009 y esta es la recuperación del PBI agropecuario o sequía. El PBI agropecuario segundo trimestre del 2010 creció más de 80% contra el segundo trimestre de 2009. Y esto cómo ocurrió en la sequía actual y cómo viene ahora. El último dato publicado en noviembre ya se empieza a ver algún crecimiento interanual en el PBI agropecuario. Y cuando uno proyecta esto,
estamos proyectando para el segundo trimestre tasas de crecimiento interanuales superior al 60% en el PBI agropecuario. Y esto te va a, va a ayudar a mostrar una recuperación de actividad económica, una recuperación del PBI. Ahora bien, esa recuperación de actividad económica o el PBI va a ser generalizada. No, claramente va a ser centrada y posiblemente que se dé exclusivamente en el sector agropecuario. El resto de la economía va a seguir sufriendo. ¿Por qué? Va a seguir sufriendo ese ajuste y esa falta de pesos en la economía. Ahora bien, cuando uno dice, ¿y el resto de la economía? ¿Cuándo en ese esquema que está planteando el gobierno actualmente, cuándo podría empezar la recuperación? Y yo diría hacia fin de año. ¿Por qué? Porque hacia fin de año podés empezar a tener recuperación de salarios en términos reales, pero además van a tener la profundización de lo que les dije antes. Un sistema financiero creciendo en depósito y que el gobierno no le demanda crédito, no le demanda a los bancos que le compren los bonos, con lo cual va a tener capacidad prestable que a alguien le tendrá que prestar, combinado, si sigue el programa actual, con una reducción en la tasa de inflación y una reducción de la tasa de interés, que va a hacer que la cuota de los créditos sea más chico y va a hacer que el universo de gente que pueda tomar crédito sea mayor. Entonces, ¿por dónde va a venir una parte de la recuperación? Una parte por alguna recuperación marginal de los salarios reales luego de la fuerte caída inicial, otra parte debería venir por expansión de crédito, y la gran interrogante, el gran interrogante es ¿qué va a pasar con capitales? ¿Entran capitales en la economía o no entran? Porque si entran capitales en la economía, de nuevo, piensen en esa dinámica. Si por algún motivo mejora la expectativa en el gobierno y hay gente que está dispuesta a traer dólares al país y el gobierno no tiene déficit, ¿a dónde van a ir esos dólares? Esos dólares van a tener que ser invertidos en el sector privado. Entonces, de nuevo, eso puede ir a consumo, puede ir a inversión del sector privado, que es algo que yo hace meses se lo planteé. Esto es cualquier programa económico en Argentina que busque generar crecimiento, es clave la eliminación del déficit para que si hay algún ingreso de capitales no vaya a financiar el déficit fiscal, sino que tenga que ir al sector privado fundamentalmente a financiar inversión. Veremos, pero eventualmente esos deberían ser los motores que generen crecimiento de la economía. Ahora yo le estoy planteando todo un escenario económico que yo diría de nuevo, en línea con lo que uno piensa que debería ser el esquema económico implementado en Argentina para reducir la tasa de inflación y para intentar un proceso de crecimiento sostenido, yo diría que es el correcto, la elección fue la correcta. Y cuando uno ve cómo está funcionando, se está mostrando que fue el modelo correcto elegido, digamos que lo que se está implementando está bien y es lo que hay que hacer. Ahora, a lo largo de la charla yo le puse muchas veces el potencial. Sí se mantiene el programa, sí se sigue con esta política cambiaria, sí, bueno, todos los sí, aquí están supeditados. El desafío del gobierno que es la gobernabilidad y el manejo social, porque claramente la gobernabilidad es básicamente la respuesta a la guerra de desgaste. Un gobierno con 8 senadores y con 37 diputados. Claramente no maneja el Congreso ni cerca y tiene que aprobar leyes que claramente ya vimos que no les resulta fácil. Y no solamente eso, sino que quiere evitar que el costo del ajuste lo siga pagando el eslabón más débil. Entonces se empieza a enfrentar con sectores poderosos. De nuevo, son los gobernadores, poderosos que son los sindicatos, poderoso que es el sector privado que vive de la prebenda con el Estado. Entonces te empezás a enfrentar con todo eso sin una gran estructura política. Entonces, la primera pregunta es la gobernabilidad. Y la segunda, el manejo social. ¿Por qué el manejo social? Porque la devaluación, inflación y recesión claramente impactan sobre el tema social. Y no tanto en la clase baja como en la clase media y media alta, que no ve que se le mejore la AUH porque no recibe AUH, no ve que le mejore la tarjeta alimentar, que va
que las tarifas le suben porque vas a subsidiar la tarifa de bajo consumo, pero a la clase media, media alta no le vas a subsidiar las tarifas, el transporte lo mismo. Entonces, claramente el desafío de ese manejo social, donde, en esa clase media, media alta, que aparentemente estaría apoyando al gobierno, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo lo apoyaría? ¿Hasta cuándo lo apoyaría? Y yo creo que ahí la clave es el gobierno qué tiene para ofrecerle a esa gente. Creo que son expectativas. Expectativas que baje la inflación, expectativa de que empiece la recuperación económica y después algo que yo diría más cualitativo o nivel de vida. Que haya menos piquete, que haya más seguridad, que se combata el narcotráfico, que un montón de otras cosas que hacen a la calidad de vida, no directamente con temas económicos. Entonces creo que son las tres cosas que tiene el gobierno para ofrecer como expectativa a la gente. Ahora es clave que empiece la recuperación inicialmente va a empezar por el agro, y lo segundo que es clave, que baje la tasa de inflación. Con lo cual todo lo que están diciendo hay que devaluar de nuevo, ese hay que devaluar de nuevo es, vamos a acelerar de nuevo la tasa de inflación, porque ya vimos que cada vez que devalúo paso a precio. Entonces la pregunta es, si devalúo y eso pasa a precio, ¿qué pasa con toda la gente que está comprando la expectativa de que baje la tasa de inflación? Si yo devalúo en abril y en mayo tengo de nuevo 20 puntos de inflación en un solo mes. Creo que ahí el programa fracasó en la expectativa que por lo menos está generando en parte la población, que va a ser exitoso bajando la inflación. ¿Qué pasó con la confianza del gobierno? Fuerte incremento cuando asumió, el mes de enero cayó, pero todavía en niveles muy elevados. Entonces, cuando uno dice la confianza del gobierno, la confianza del gobierno sigue en niveles elevados, más allá de todo lo que escuchamos en los medios y las críticas y todo, parecería que en enero la confianza en el gobierno siguió siendo elevada. ¿Qué pasó con confianza del consumidor? Cayó la confianza del consumidor. Venimos abajo del 50 desde que le explotó a Macri la crisis cambiaria. Todo el tiempo estamos en terreno negativo en la confianza del consumidor. Ahora, en los últimos meses cayó a niveles de lo que tuvo Alberto Fernández gran parte de su gobierno. La situación personal está en terreno negativo, no de los peores negativos. La demanda, perdón, esto es la situación macroeconómica, cayó, pero en terreno positivo. O sea que la expectativa de la gente respecto a la situación económica se deterioró, pero todavía la ve como positiva. Y esto en la demanda de bienes durables o inmuebles. Claramente lo que más se deterioró es eso. Nadie ve como posible que vaya a comprar bienes durables o inmuebles de corto plazo, y es obviamente esperable dado el ajuste que tuvieron los ingresos en Argentina. Proyección, yo diría esto es casi un ejercicio de un escenario positivo, no una proyección, que ya se la mostré en algún momento. Tenemos la recuperación de los volúmenes de cosecha, tenemos precios que no están siendo buenos, deterioro de los precios internacionales, pero así todo hay 16.000 millones de dólares de mejora en el valor de la cosecha. Y una parte se lo lleva el gobierno en forma de impuestos, otra parte la cadena productiva, otra parte, digamos, distintos sectores de la economía se lo van llevando a ese valor de la cosecha. Esta es la proyección de la balanza comercial. Fíjense cómo empezamos a tener superávit comercial, resultado de estas exportaciones y estas importaciones. El año pasado te cayeron las exportaciones. Bueno, ahora tenés recuperación de exportaciones básicamente porque tengo la cosecha agropecuaria, e importaciones, alguna recuperación y hacia fin de año desacelerando, pero con un fuerte superávit comercial. Y esto es lo que daría la balanza de la cuenta corriente de balanza de pago. El año pasado tuvimos un déficit de 20.000 millones, ahora nos vamos a un superávit de 10.000 millones la cuenta corriente, una mejoría de casi 30.000 millones de dólares, explicado fundamentalmente por la exportación de productos primarios, manufactura de origen agropecuario y biocombustible. Hay algo de incremento en la exportación de energía, el resto de exportaciones que son industriales crecen muy poquito. Dentro de importación cae la importación de poroto de soja. El año pasado importamos soja de Paraguay. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad de molienda y no soja por la sequía. Este año vamos a importar menos. Caen las importaciones energéticas porque tengo vaca muerta
y el gasoducto Néstor Kirchner para reemplazar GNL por gas de vaca muerta, con lo que ahí me caen las importaciones. Y después tengo que el resto de las importaciones me caen, pero menos. ¿Por qué? Porque hacia fin de año tenemos alguna recuperación de actividad económica, con lo cual no es tan grande la caída en las importaciones energéticas. Si la recesión se mantiene, esta caída de importaciones, que no son ni poroto de soja ni energética, va a caer más, con lo cual el superávit en cuenta corriente va a ser mayor aún. Con este superávit en cuenta corriente, y dado que Argentina está refinanciando los vencimientos con organismos internacionales, solamente tiene que pagar el cupón del bono de julio, con lo cual tiene dólares, la economía le van a sobrar los dólares para pagar el vencimiento de deuda. Con lo cual, si uno piensa ese vencimiento del 4% de la L30 o el CD30, no debería haber ningún problema para hacer pago para hacer frente a ese vencimiento. Después acá están los pagos y cobros de intereses de Argentina respecto al resto del mundo y el balance de servicios financieros, donde acá están las utilidades y dividendos, donde de nuevo alguien que le dije hace un rato, bueno, mucha gente dice, bueno, estos 9.000 millones de dólares, el mercado te va a demandar los dólares para pagar utilidades y dividendos al exterior. La pregunta es, ¿de dónde van a salir los pesos si no te lo emite el Banco Central? De nuevo, si hay un bien escaso en este modelo, en la medida que se persista, en la escasez de peso. Cuando vemos los determinantes de crecimiento, impulso fiscal negativo, monetario y crediticio inicialmente negativo, el clima muy positivo, y cuando vemos la situación internacional, clara, por lo menos neutra, entre neutro y negativo, y la gran duda es qué pasa con capitales. Esta es la proyección actualizada, donde me acuerdo en el comité anterior, alguien puso en el chat, esas proyecciones están mal porque está proyectando un contado con liqui que hoy ya está por encima. La proyección es que el contado con liqui se siga apreciando. ¿Por qué? Porque no hay peso. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a subir el contado con liqui si el gobierno me saca peso con superávit fiscal, me saca peso colocando deuda? El Banco Central, vía entidades financieras, me está esterilizando peso. De nuevo, el BOPREAL me absorbe peso. Cada una de las cosas que hace el gobierno está sacando más peso de la economía. Con lo cual, este escenario positivo es un escenario donde se persiste con el ajuste fiscal, se persiste con el crawling al 2%, y el resultado de ese resultado fiscal y el crawling al 2%, como no hay peso, se va reduciendo la brecha cambiaria, y en algún momento, yo diría más temprano que tarde, el gobierno tiene que acelerar la flexibilización del mercado de cambio. ¿Para qué? Para que la brecha profundice su caída. Obviamente la clave acá es el crawling al 2%, pero fíjense en ese escenario de ajuste fiscal y crawling del 2%, donde no hay peso y la brecha me va cayendo. Bueno, fíjense lo que pasa con la inflación. Febrero tenemos 16, marzo tenemos abajo de 12, abril ya tenemos un dígito, esto se sigue profundizando, y los últimos 5 meses del año tenemos una inflación promedio al 3,5%. Como dato casi gracioso, le muestro esta proyección a un cliente los otros días, obviamente antes cuestionaba esta evolución de la brecha cambiaria y este crawling al 2%, ahora que el mercado empezó a mostrar que te cae el contado con liqui, la brecha te va cayendo y la desaceleración va cayendo, la inflación se va desacelerando, empiezan a aparecer más creyentes, más conversos. Este cliente me dice, sí, ¿por qué va a ser tan alta la inflación a fin de año? Y digo, bueno, la verdad que nunca me imaginé que me vaya a cuestionar tasa de inflación en el 3,5%, pero de nuevo, como el mercado rápidamente va cambiando su mentalidad, y antes me cuestionaban el programa y cómo podía bajar la brecha, ahora cuestionan que estos niveles de tasa de inflación parecen elevados. ¿Qué hace el mercado? Obviamente el mercado responde en consecuencia. La evolución del riesgo país cayó abajo de 2.000 puntos, en torno a 1.800 puntos. Cuando vemos qué pasó con los bonos globales, no, siguen subiendo y tuvieron una última aceleración los últimos días. Obviamente, el gobierno tiene pocos diputados, está la duda de la gobernabilidad, revoltearon la ley ómnibus, todo, pero te metió un superávit fiscal. A ver, creo que alguien me dijo hace poco, Argentina tuvo muchos programas de estabilización que eran muy buenos, que había un ministro de Economía que le vendía
la necesidad del presidente de hacer un programa de estabilización. Y empezaban muy bien y funcionaban muy bien. Rodrigo inicialmente, el plan austral, el plan primavera, la convertibilidad, podríamos decir, hasta aquí es bueno, 2003, podríamos decir, bueno, empezó con un programa de ajuste que funcionó bien. Eh, Ahora, llega un momento donde la política dice, no, bueno, ya está, hicimos el ajuste, estabilizamos, ahora yo necesito de nuevo hacer política, mejorar el apoyo social, necesito ganar una elección y ¿qué se hace? Se tira por tierra el programa de ajuste y terminan, entre comillas, fracasando. Fracasando porque la política se impone al programa de ajuste. Bueno, a diferencia de todos los programas anteriores en los cuales había un ministro de Economía que convencía al presidente de la necesidad y que en algún momento el presidente le sacaba el apoyo al ministro de Economía, acá parecería que el presidente, el que está convencido, a diferencia de lo que ocurrió con otros programas de estabilización. ¿Qué pasó? Sube el Global 30, el FED 30. Cuando vemos la curva de rendimiento, esto era la curva de rendimiento el 7 de diciembre y esta es la curva de rendimiento actual. El FED 30 te rendía 33%, hoy rinde 29%, y el 29 rendía 37%, hoy rinde 32%. Claramente, digamos, el mercado vio que los precios de los bonos argentinos estaban tirados de barato. Y yo siempre digo lo mismo. Argentina, luego del ajuste de la suba de precios, sigue tradeando a 29%, Ecuador rinde 19%. Ecuador con luchas narcos, matando fiscales, tomando canales de televisión y todo, digamos, ¿cuál es el objetivo de Argentina? Tradear como Ecuador. Si Argentina pasa a tradear como Ecuador, al GD30 todavía le queda 30% en dólares más para subir. Este número, no sé si recuerdan, se lo vengo mostrando hace meses, era casi 60% con el gobierno anterior, después cayó a 50, 40, bueno, todavía le queda 28% para llegar a Ecuador. El resto de América Latina tradea abajo del 7%. Digamos, si Argentina se va al resto de América Latina, esos bonos podrían crecer 70% en dólares. No es una proyección, es solo un ejercicio de sensibilidad. Y esto es lo que va pasando con la deuda SER, donde los tramos más cortos en la línea negra, hay bonos que están rindiendo 100% negativos respecto a inflación, todo el tramo corto. Y esto es lo que pasa con Dollar Link, donde creo que el mercado se va convenciendo o va reduciendo la probabilidad de una devaluación, donde está claro que parte del mercado empieza a ver, por lo menos de corto plazo, el incentivo a hacer tasas de interés en pesos, y cada vez resulta más difícil conseguir tasa en pesos. ¿Por qué? Porque si bien hay escasez de pesos, digamos, toda esa escasez de pesos se vuelca a instrumentos en pesos, subieron los pesos, bajaron los precios, bajaron la cotización, con lo cual uno dice, y hay que hacer tasa en pesos. ¿Y dónde hago tasa en pesos? Bueno, cada vez más difícil conseguir esa tasa en pesos. Pero de nuevo, mucha gente dice, bueno, pero la tasa real es negativa. En Argentina no importa que la tasa real es negativa. Argentina tiene años consecutivos de tasa real negativa y no pasa nada. Ahora, el día que la tasa de interés no me cubre la expectativa de devaluación, inmediatamente tengo una crisis cambiaria. Entonces, ¿qué es importante en Argentina? Que la tasa de interés me cubra la expectativa de devaluación. Si la tasa de interés me cubre la expectativa de devaluación, algo que parecería que está ocurriendo hoy en Argentina, los mercados, a ver, el mercado te demanda instrumentos en pesos y no tenés problema del mercado de cambio. Creo que eso es otra cosa que este gobierno entiende claramente, y dado que lo entiende claramente, bueno, no le importa o no se desvela con los niveles de tasa real negativa, y que hace, persiste con esta tasa implícita en dólares positiva, y yo diría algo más, ni siquiera descartaría nuevas bajas en la tasa de interés por parte del gobierno, que ve que en la medida que la expectativa de devaluación siga cayendo. Paro acá y quedo abierto a preguntas, consultas. Muchas gracias, Fernando, por la exposición, realmente muy buena, muy clara, muy didáctica.
como siempre, lo que yo siempre digo a la gente del equipo es que después de estas charlas tuyas nos obligas a estudiar. Pero bueno, eso siempre es una buena gimnasia. No Eh, van a querer. así, así como yo coincido con lo que vos dices de que el- la confianza en cierta forma sobre la economía se mide por la brecha, ¿sí? Al menos en el corto plazo, obviamente. También creo que la confianza en que el gobierno pueda pasar las reformas y demás se mide por la cotización del bono. En definitiva, sí, para ser Ecuador todavía nos falta un buen trecho con todo lo que se hizo y los números que vos mostraste y sobre todo con las proyecciones potenciales, deberíamos claramente estar un escalón más arriba y obviamente el tema es político en ese caso. Eh, con esto de que el gobierno se le cayó la ley ómnibus, y por lo que se dice al menos es que irían por particionando los distintos puntos y demás. Aún así, si se sigue peleando con los que él creía que podían ser los amigos, y si descarta el escenario que le dice Pichetto de una coalición parlamentaria o algo así, la pregunta acá es por dónde eh, el gobierno buscaría y de hecho conseguiría el apoyo político para tratar estos temas vía el Parlamento, ¿no? A ver, creo que la decisión, a ver, primero, eh, personalmente, creo que lo que hace el gobierno de enfrentarse con los sectores poderosos es lo correcto, porque si no el ajuste él siempre lo termina pagando el más débil. Entonces creo que es lo correcto. Respecto del modo, lo podemos discutir, obviamente, si hay que hacerlo por Twitter, sentado en una mesa, o cómo hay que hacerlo, pero claramente creo que el costo hay que pagarlo entre todos. Primer punto. Segundo punto, eh, esta guerra de desgaste que le di como título a la charla es algo absolutamente esperable. Si yo hacemos una encuesta entre todos los que estamos acá, ¿quién quiere pagar el costo? Nadie lo quiere pagar. Yo prefiero que lo pague el vecino antes que pagarlo yo. Entonces, que eso ocurra es algo claramente esperable. El gobierno le está metiendo mucha presión financiera a los gobernadores. Y ahí hay una lucha importante de poder. La pregunta es, ¿cómo se resuelve esa lucha de poder? Porque tener un gobierno enfrentado con 24 jurisdicciones, ¿cómo se resuelve? ¿Capitulan las provincias o las provincias empiezan una batalla contra el gobierno central? Que Dios dirá cómo termina esa lucha. Bueno, el gobierno decidió presionarlo financieramente. Con los sindicatos lo mismo. A ver, y creo que lo que decidió el gobierno es, se cayó la ley ómnibus, ok, todo lo que es fiscal, no me aprobaron la suba de impuestos, va a haber que recortar gastos. ¿Quiénes? Todos vamos a recortar gastos. El tema de reformas estructurales, la decisión del gobierno es, todo lo que puede ir por decreto va a ir por decreto. Entonces va a empezarse con una pila de decretos que van desde la desregulación de las obras sociales hasta ahora lo que está en la Corte Suprema, el aporte voluntario a las obras sociales, todo lo que puede ir por decreto va a ir por decreto. Entonces creo que ahora vamos a tener que empezar a prestarle mucha atención al boletín oficial, todo lo que empiece a salir de ahí, porque creo que esa es cómo va a avanzar el gobierno de ahora en más. Y lo que necesite del Congreso, creo que el gobierno va a ir tratando de lograr apoyos, y los apoyos básicamente, no sé si lo va a lograr o no, pero creo que el gobierno quiere lograr esos apoyos en base al resultado. Y por eso creo que tiene la lógica esta de enfrentar al Congreso con la población. Como decirle, acá hay gente prebendaria que está buscando intereses sectoriales o incluso personales en desmedro del bienestar de la población. Entonces creo que lo que está buscando es el apoyo de la población. De nuevo, si uno le crea los indicadores de confianza en el gobierno, está en un nivel muy alto todavía en el mes de enero. No diciembre recién asumido, sino enero sigue muy alto. Entonces la pregunta es, y que no tengo una respuesta, en realidad todo el barullo que uno escucha, ¿cuánto le impacta en el apoyo al gobierno o no le impacta en el apoyo al gobierno?
Yo creo que mientras el gobierno sienta que hay, la mayoría de la población tiene una visión similar respecto del Congreso y la política que la que tiene el presidente, yo creo que el gobierno va a seguir por esa línea y no solamente que va a seguir por la línea, sino que lo otro que vimos es que cada vez se duplica la apuesta, ¿no? Sí, ahí me surgen dos cuestiones. Una, gobernar por DNU tiene el problema de que la justicia puede ser un obstáculo sumamente importante. Ya vimos que la CGT consiguió no innovar de buena parte de las reformas laborales, ¿no? Y eso está a discusión. Y sabemos que la Corte Suprema tiene un fino olfato político y va a mirar mucho la opinión pública antes de fallar en ese punto. Está bien, pero pensemos por un segundo, supongamos que por un segundo ocurre que todos los empleados en relación de dependencia reciben en su mail una pregunta diciéndole si quieren seguir haciendo el aporte, entre comillas, voluntario al sindicato en contra de su sueldo. ¿Cuál sería la respuesta? Me imagino que el 90% va a decir no quiero seguir con el aporte voluntario. Bueno, creo que el gobierno justamente lo que está buscando son esos apoyos, más allá de que esos apoyos te bajan la carga salarial dentro del P&L de una compañía, te hace más competitivo, tiene un montón de externalidades además. Yo creo que el gobierno lo que va buscando son esos apoyos, ¿no? No tanto el del diputado, sino el de la población que recibe un mail diciendo, ¿usted quiere seguir haciendo el apoyo, el aporte voluntario al sindicato? E incluso una de las ideas que tiene este gobierno, que el motor del crecimiento en algún punto y de la recuperación del salario sea la inversión directa extranjera. En ese caso, mientras más se demoren, y mientras más peleada sea esta cuestión, y mientras menos estabilidad por parte del Congreso le den una ley, me imagino que el decisor desde el exterior va a estar dubitativo de realizar una inversión, ¿no? La famosa lluvia de inversiones que habló Macri en su momento nunca se dio. A ver, la lluvia de inversiones, no sé quién le dio el consejo a Macri, nunca se dio, estamos de acuerdo. Lo segundo es, si entran $100 en Argentina, antes los $100 iban a comprar bonos del gobierno, porque el gobierno tenía un déficit fiscal, entonces buscaba la renta financiera a corto plazo. Ahora, si entran $100 en Argentina y el gobierno tiene superávit fiscal, no tiene cómo comprarse bonos. Entonces, si entran estos $100, va a tener que ver qué hace en el sector privado. Primer cosa. La segunda, yo siempre trato de pensar el contrafáctico, porque si pensamos en todo el problema político que tiene el gobierno, yo no puedo estar más de acuerdo con vos, Saúl, de todo el ruido que genera. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Decirle a las provincias, bueno, pongo el impuesto país y nos participamos, no sacamos nunca más en la vida el impuesto país. A los sindicatos, bueno, está bien, no te toco las obras sociales, no te toco el aporte voluntario, no te... a ver, justamente es la lucha de desgaste. Si empezamos si el gobierno empieza a ceder ante todas esas presiones, bueno, ya sabemos quién va a pagar el costo del ajuste. El que lo pagó históricamente. ¿Quién fue? El empleado informal, el tenedor de peso, el depositante. Bueno, entonces la pregunta es, ¿tiene que aflojar? ¿Hasta dónde tiene que aflojar? Bueno, esas son las dos preguntas. Lo que está claro es que si no afloja, te tenés que enfrentar el conflicto, y si aflojas, volvemos a la historia de siempre de Argentina. Creo que se está intentando algo distinto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Guille, no sé, ¿tenés alguna pregunta? Si no, yo pasaría, tiene un minuto y medio, nos cuenta un poco, Fernando, cómo está viendo el panorama internacional, básicamente tasas, bolsa, Fed y demás. Hago una Eh, sola consulta. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? Un Guille. poco yendo a lo que habías hablado al principio, ¿no? Que estabas comentando, bueno, cómo el gobierno estaba logrando una reducción en la parte del déficit primario y también financiero con los resultados de enero, ¿sí? Y que se entendía que parte de ese achicamiento iba a venir por una reducción en las transferencias a las provincias. La pregunta es cortita, ¿vos cómo ves a la deuda, en general, la deuda provincial?
A ver, las provincias venían en general con una situación financiera buena, porque todo el gobierno anterior, toda la expansión de gasto la hacía el gobierno nacional, no se la transfería a las provincias. Con lo cual, a ver, te diría en líneas generales, creo que bien, claramente hay provincias que tienen una situación mucho mejor, como le mostré hace un rato, todas las que reciben regalías y emitieron deuda, bueno, esas regalías, el sector hidrocarburos se va a seguir desarrollando y las regalías van a seguir acumulando regalías, con lo cual toda esa parte de la deuda yo no le vería ningún problema. Eh, no veo a nadie que vaya a hacer creo, alguna locura con la deuda. Eh, Creo que acá lo que se está discutiendo de nuevo es quién paga el ajuste. ¿Lo paga el gobierno nacional, el gobierno provincial o la gente en las provincias? Creo que esa es cómo hay que pensarlo. Y hay un dato que la verdad que fue bastante llamativo, para mí lo vi en un diario, que La Rioja venía insistiendo que iba a colocar el bono, iba a tener que emitir cuasimoneda, y que los empleados públicos provinciales salieron en contra de la cuasimoneda. ¿Por qué? Porque el empleado público sabe que si se emite cuasimoneda, el que va a pagar el ajuste es el empleado que recibe el sueldo en cuasimoneda. Entonces, de nuevo, creo que estamos en la puja esa, y creo que en esa puja, por ver quién paga el costo del ajuste, sería un error hacerlo pagar a los acreedores de deuda, con lo cual no veo que vaya a haber un problema con la deuda. La población de alguna forma se te está resistiendo a la emisión de cuasi moneda porque le estarías pagando el costo del ajuste a los empleados públicos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? O tenés que ajustar gastos o subir impuestos. De nuevo, hay que pensar que cada provincia es un país, con lo cual la provincia que sube impuestos pierde competitividad respecto al resto del país. Con lo cual creo que también es un error. Creo que hay que esperar, ver cómo va decantando. Creo que políticamente el gobierno nacional, en la medida que pueda mostrar tasas de inflación de un dígito, va a lograr apoyo, mantener el apoyo, y creo que en la medida que vaya mostrando la recuperación de actividad económica, es cierto, asimétrica, centrada en el agro, también va a empezar a tener más apoyo o mantener el apoyo que tiene hoy en día. Perdón, yendo a tu pregunta, ahí yo no veo de corto plazo problema con la deuda provincial. Obviamente hay provincias con mejores situación que otras, ¿no? Va a ser clave lo que dijiste hace un ratito, la guerra de desgaste. A ver, no es caprichoso el título de la charla. De nuevo, este economista italiano Alesina dice, cada vez que hay un proceso de ajuste, la consecuencia es la guerra de desgaste. Entonces la pregunta es, ¿quién pierde la guerra? Vamos a ver quién pierde la guerra. Estamos en plena batalla, ¿no? Gracias, Fer. Saúl, te dejo nomás. Simplemente, Fernando, un comentario de cómo estás viendo el tema afuera, con algunos números que salieron un poco distintos a lo que se esperaba, pero que tampoco pareciera que los procesos en curso vayan a cambiar mucho. Eh, a ver, hace un año largo cuando el mercado planteaba el escenario de hard landing, nosotros veníamos sosteniendo el soft landing. Ahora el mercado compró la idea de soft landing, y yo te diría que nuestra visión es una higher for longer. El higher for longer, el mandato de la Reserva Federal es pleno empleo y estabilidad de precios. Y la economía está en pleno empleo y está bajando la tasa de inflación. No la CPI, pero sí la PCE, porque tienen distintas composiciones. La semana pasada salió el CPI y todo el mundo dice se está resistiendo la inflación. Si uno ve PCE está al 2%, que es la meta de la Reserva Federal, porque tienen distintas estructuras de ponderaciones. Ahora, dicho eso, el higher for longer, ¿qué es? Yo creo que la Reserva Federal, mientras esté en pleno empleo y con la inflación controlada, no va a bajar la tasa de política monetaria. Entonces la tasa se va a mantener en niveles altos por más tiempo. Ahora, también creo que esa tasa real de interés del 3,5% no es un quiebre estructural en la economía americana. No es que la economía americana ahora necesite una tasa real de 3,5 puntos del producto para tener el equilibrio,
sino que creo que esa tasa está haciendo ya daño en la economía real. Uno empieza a ver que empieza a subir la mora en los créditos, poquito pero sube. Uno ve que el real estate comercial tiene problemas. Uno ve que private equity empieza a ver desarrollo que tiene problemas. Uno ve que desarrolladores inmobiliarios en Estados Unidos no consiguen crédito porque los bancos prefieren tener bonos del tesoro. Uno empieza a ver que la economía real empieza a tener el impacto de una tasa sostenida del 3,5%, empieza a tener impacto sobre la economía real. ¿Qué creo? No sé cómo ni cuándo, pero creo que en algún momento va a haber, puede haber algún evento que justifique una baja más, digamos, más rápida de la tasa de política monetaria. Yo en ese escenario sería cauto. El mercado viene diciendo, pero el equity sube, y yo digo, mucho cuidado, las acciones no suben. Hay 3 acciones que suben, que dado que el S&P pondera por market capitalization, esas 3 acciones cada vez explican más la evolución del S&P. Si uno compara el S&P con el Russell 2000, el Russell 2000 en el último año rindió más o menos como un bono del Tesoro americano. Lo que tenés son 3 empresas, Nvidia, Meta y otra más, que son básicamente el mercado piensa que la inteligencia artificial es un cambio estructural y están dispuestos a invertir en esas acciones. Ahora, si uno se sale de esas acciones, el performance del mercado es bastante flojo. Si a esto le sumo que creo que la tasa real del 3,5 sostenida en algún momento puede lastimar a la economía, yo sería muy cauto con equity, haría renta fija, corta, dados los niveles actuales, y cuando veo tasa de 10 entre 4,20 y 4,30, acumularía para alargar duration. Es el resumen básicamente de la economía americana. China en una clara recesión, con deflación, lo mismo que Europa. Uno tiene que pensar en realidad que es probable que bajen antes la tasa China y Europa que Estados Unidos. Eso llevaría a una apreciación del dólar, con lo cual estamos diciendo el mundo desacelerando, con dólar apreciando y con Estados Unidos que mantiene niveles de tasa alta. Estamos diciendo no es un escenario tampoco propicio para economías emergentes, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bueno, atento a la hora y atento a que hemos tocado todos los temas que nos habíamos planteado. Simplemente agradecerte, convocarte para una nueva charla a la brevedad y agradecer a todos los participantes que nos siguen atentamente en todos estos comités. Muchas gracias entonces y que tengan buena jornada. Un placer. Saludos para todos.